9 de la mañana, 2 minutos, es momento de recibir a nuestro colega, periodista y escritor Antonio Ladra. Vamos a intentar reflexionar con Antonio qué es lo que está pasando en el mundo del crimen, ¿no? Nos hemos sorprendido por la escalada de homicidios que ha habido en el último tiempo. ¿Qué pasa? Esto obedece a un nuevo modo de trabajo de las bandas de narcotraficantes, un deterioro de la convivencia. Bueno, para conversar sobre todos estos temas, lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Antonio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Mañana Gracias. movida hoy. Mañana movidita, ¿no? Mañana movida, Así sí. que gracias por el esfuerzo de venir. Dale, muchas gracias. Bueno, Antonio, ¿cómo estás viendo vos esta escalada? Como que nos explotó todo en las últimas semanas, ¿no? Homicidios con, bueno, un hilo conductor que podríamos vincularlo todo al narcotráfico. Hace muchos años que vos venís investigando el tema con tus dos libros. Sí. El primero 2014, ¿no? Si 2014, que es este. Y Narcos en el Uruguay, y el otro Uruguay en la mira del narco, el año pasado. por el cual también estuvimos conversando exacto, aquí el año pasado. Con algunas marcaciones puntuales. Sí, claro, porque las marcaciones puntuales indican que esto, si bien en serio en los números nos ha sorprendido por la explosión, es todo un proceso que se viene dando y que no es nuevo, que ya había sido alertado desde hace mucho tiempo que esto podía suceder si no se tomaban algunas precauciones o no actuaba el Estado de acuerdo a esas situaciones que se veían venir. ¿Hubo un clic en estos últimos días? 5 homicidios en Peñarol en pocas horas. No, sí, efectivamente, bueno, Peñarol es un barrio que aparece, es un barrio integrado, ¿no? Entonces, a uno le sorprende eso, porque en realidad todo lo que ocurría antes o lo que venía ocurriendo se daban en barrios mal denominados rojos, pero donde se concentraba de alguna manera mucha de la criminalidad. Nos sorprendió porque justamente ocurre en Peñarol, porque es un barrio integrado, porque es un barrio que tiene todos los servicios, porque es un barrio histórico además, ¿no? Pero nos sorprendería muchísimo más si ocurriera en Punta Carreta, sin duda, o en Pocitos, porque ahí uno dice, bueno, ahí puede ser que no ocurra. Uno mira el mapa del crimen en Montevideo y uno ve que es todos en las zonas que son periféricas y que no ocurre en las zonas donde... Ahí lo hemos pintado de más oscuro. Claro, lo que está pintado más oscuro, esto es en color... ¿A qué obedece eso? ¿La falta de la presencia del Estado? Lo que Sí, podría llegar a pensarse de esa manera. De alguna manera. Y abro un paréntesis Sí. porque me parece, o por lo menos de estar en la calle en estos últimos días, me encontré con mucha presencia policial a nivel de patrullajes, de vehículos estacionados, de controles, pero todo en la zona céntrica. ¿Qué pasa para las periferias? Bueno, justamente, el problema está en la periferia y no en la zona céntrica. El ministro Heber, si bien el día anterior había estado en el barrio Peñarol, el otro día cuando hace los anuncios sale de la torre ejecutiva y se va a Punta Carretas, Pocitos, donde ahí los niveles de seguridad son niveles europeos. En cambio, en estos barrios son niveles de Centroamérica. O sea, Uruguay está como dividido en dos partes. ¿Ustedes recuerdan cuando Mario Lallera hace mucho tiempo alertó de esto y dijo, atención que esto puede convertirse en algo parecido a lo que ocurre en Guatemala, Sí. en Honduras? Pero Y le muy dijeron mal cualquier vistas cosa. esas declaraciones, Sí. recuerdo, por decir, bueno, como una autoridad, miembro de la policía, puede decir que va a pasar esto y Claro, asumirlo, ¿no? Claro, era Digamos. como un diagnóstico que empezaba él a decir, miren, esto está ocurriendo. Yo recuerdo en el año 2005, sí, en el año 2005, 2004, 2005, yo estuve en un seminario en Estados Unidos y por primera vez escuché hablar de la palabra de la mara. Yo no sabía lo que eran las maras. Y ahí me acerqué al fenómeno hablando con gente que incluso, con un fiscal nicaragüense y después uno de El Salvador, que me explicó qué eran las maras. Al poco tiempo uno empieza a ver que el fenómeno de las maras puede ser un fenómeno que efectivamente puede ocurrir acá. Incluso hubo hasta un trabajo de la Escuela Nacional de Policía donde alertaban sobre eso, por ahí por esa fecha, 2007-2008. También se los tildó de, digamos, alarmistas, etc. Poco tiempo después, el fiscal Jorge Díaz, ex fiscal, pero cuando era juez, él ya hablaba de fenómenos similares a las maras que se daban, por ejemplo, en las barras bravas del fútbol. ¿Se acuerdan que en el fútbol estaba muy complicado? Es decir, ahora
Ahora se ha dominado de alguna manera, pero siguen habiendo algunos problemas. Pero antes era muy complicado en el fútbol que corrió la gente. Bueno, él hablaba de eso. Lo habló el propio Layera, lo habló Guartecha hace mucho tiempo de esto. Y esto es un fenómeno que se viene dando, digamos, increciendo y que requiere de que sea todo el Estado. O sea, que no es un problema solo de la policía. La policía tiene un rol para cumplir, pero no es solamente la policía. Allí tienen que actuar o tienen que confluir los otros actores del Estado. Pienso, por ejemplo, en Casaballe, Los Palomares, por lo que pasó hace algunos años, Sí. con esa intervención que hubo del Estado en sacar gente que estaba ocupando. Sí. Todo empezó también y de alguna manera explotó con una investigación periodística, más allá que se venía analizando de antes. Pero allí, por ejemplo, el municipio tuvo su rol, Claro. las intervenciones a los operativos policiales con el Estado, con UTE, con OCE, Todo. el MIDES. Salud Pública, ¿Eso el es un Ministerio de ejemplo? Educación y Cultura. Eso es un ejemplo, por ¿Cambió ejemplo. la realidad de Casaballe? Y de alguna manera cambió, pero eso no es de un día para el otro tampoco. Es decir, vos Porque los requerís chingos estar... los fueron matando de a uno también, Sí, ¿no? En ese está, barrio. pero vos requerís allí también una presencia firme del Estado y extendida en el tiempo. Acá se hizo un plan, que era el plan 7 zonas, y cuando hubo que recortar del presupuesto, lo primero que se recortó fue eso. Porque eso no da votos tampoco. Eso no rinde. El problema es Sí, que... no rinde, pero después repercute en toda la sociedad, Claro, ¿no? pero el problema es que esto del tema de la seguridad o inseguridad, como se quiera llamar, de acuerdo a donde se lo mire, se ha transformado en un caballito de batalla político. Cuando en esto lo que se requiere es otra mirada también, donde tienen que entrar los sociólogos. Esa Yo es hablaba la el otro día contigo, la academia tiene que estudiarlo esto. Sí, yo te escuché el otro día, creo que era Claro, Maggie, con que bueno, que se estudia mucho las internas de los partidos, Claro. el sistema político, etcétera, pero no Porque no es se ha un tema de estudiado cultura también. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué conjeturas sacás a nivel social que habilita esto? ¿Es un cambio en los valores? Porque ahora siento que todos Sí. nos arrancamos los pelos como cómo llegamos hasta acá, pero de alguna manera Claro, llegamos hasta acá, pero ¿no? mira, yo acá en el 2014, yo escribí este libro, en el 2014 hablaba de sucesos que habían ocurrido acá en Uruguay desde el 2000 hasta el 2012, que fue con la muerte, el asesinato de Washington Risotto ahí en el barrio sur, el límite del barrio sur y barrio Palermo. ¿Ah? En esos lugares estuvieron actuando narcotraficantes que todo el mundo sabía, pero que actuaban a la vista porque ellos beneficiaban a la comunidad. En Carmelo había un narcotraficante que él era el dueño de la situación. Es más, la policía cuando iba iba de Montevideo a Carmelo, él ya sabía cuando estaba llegando porque él tenía la información. Y él lo decía incluso en voz alta, me lo contaron gente de su entorno y gente común y corriente, decía, y no, mirá, el Lilo dijo, esta llamada, porque recibió una llamada, le decían, mirá que vienen a buscarte, esta llamada me costó $5.000. Lilo Martínez le pagaba a la policía, a los policías que necesitaban, le pagaba el agua, la luz, arregló la comisaría de Carmelo, es decir, y todo el mundo calladito la boca porque beneficiaba al pueblo, a la sociedad. Cuando mataron a Risotto, yo estaba trabajando en el canal y fue un fin de semana, mandamos un equipo y lo sacaron a pedradas de Gonzalo Ramírez y Ejido. Lo echaron porque íbamos a hacer una nota sobre alguien. Estamos a unas cuadras de jefatura, ¿no? A unas cuadras de jefatura. Iba a beneficiar, iba a hacer notas sobre alguien que financiaba la comparsa del barrio, financiaba el club del barrio, tenía comercios en el barrio. Claro, Es decir, eso entonces, genera eso es lo que un genera, sostén alrededor. genera un sostén, Claro. pero además una cultura. Además una cultura. Por eso hablo de que la academia tiene que estudiar también esto. No solamente tiene que haber un criminólogo, sino la sociología tiene que estudiar No, y esto. ¿cómo abordar los temas? ¿Cómo también? abordar los temas? ¿Por qué un niño de un barrio carenciado ve como ejemplo al narcotraficante y no ve como ejemplo al laburante? Eso es lo que está pasando. Y eso es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Y por eso digo, tiene que ser algo Ahora,
más allá más común. que empezó, y vos lo narrás muy bien en ese libro de 2014, este tipo de ejemplos, ¿por qué ahora nos sorprendemos, que creo que es lo que preguntaba Lore, con estos casos de Peñarol en particular? Bueno. ¿Qué es lo que ha cambiado que nos sorprende esa cantidad de homicidios? Entre otras cosas, yo creo que acá el tema... ¿Veníamos de otra manera? No, el tema de la pandemia creo que Nos hizo olvidar un poco. Nos hizo olvidar un poco, y además no solamente eso, sino que logró que con el hecho de que haya menos movilidad también hubo menos criminalidad, ¿no? Y de golpe, cuando se abrió, saltó todo. Pero también porque está cambiando, esto es una hipótesis, está cambiando lo que es el mercado del narcotráfico acá en Uruguay, porque fundamentalmente esto está vinculado al narcotráfico, ¿no? Por más que, si uno mira las cifras del Ministerio del Interior, la mayoría de los llamados ajustes de cuentas que se dieron en el año 2021 no fueron con gente con antecedentes, ¿no? Fue, en realidad, los ajustes de cuentas fueron menos de un 50%, un 43% gente con antecedentes. El resto fueron gente sin antecedentes. Ahora, yo creo que está cambiando el mercado también, cómo está funcionando el mercado, porque esto funciona como en la economía, ¿no? Han ingresado nuevos actores. Es cierto lo que dice el Ministerio del Interior. Si vos estás apretando, si vos estás actuando... Era algo que te quería preguntar, ¿no? Las declaraciones del ministro que han dado cuenta de que como están cerrando más bocas y han incautado... Es probable que sea cierto. Tanta droga que, bueno, claro, genera ahora, revolución. te das cuenta que ese es un discurso que hacía Bonomi también. Eso mismo decía Bonomi, es cierto eso. Es probable que sea así. Si vos... es como un hormiguero. Si vos entrás y apretás ahí en el hormiguero, en lugar de ir al lugar donde vos querés actuar, focalizadamente, obviamente se te esparcen las hormigas por todos lados. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá la policía está entrando de una manera, digamos, fuerte, actuando fuerte en todo lo que es el microtráfico, las bocas de venta. Fíjate que nosotros tenemos acá en la zona metropolitana entre 3.000, o sea, no hay un censo porque eso es imposible, ¿no? Pero entre 3.000 y 4.000 bocas. O sea, y además eso, son familias muchas veces. Hay bocas que las cierran y sigue y llevan preso al hombre, y sigue la mujer, siguen los hijos, siguen los nietos. La madre, los hermanos. O sea, ¿El endurecimiento de penas no ha tenido una repercusión en y no, eso? porque vos viste que en general cuando ocurren estas cosas la población tiene temor. Y cuando tiene temor, ¿qué es lo que dice? Hay que subir las penas, ¿no? Y después está fogoneado por muchos actores que dicen hay que subir las penas. Han subido las penas. Pero todos los gobiernos. ¿Al delincuente le importa la pena? No le importa. No es que va a pensar antes de actuar. No va a tener pensar. más o Pero menos además, pena. ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Que además el narcotraficante, no ya digo los que le llaman a los perros, que son los que llevan y traen, sino el narcotraficante que ya tiene cierto grosor en su acción, sabe que su vida es eso, y sabe que si se muere, 30 años a lo máximo. No, y si lo matan o no. Y si lo matan o no. Y además, la propia familia, los propios amigos, lo elevan al altar del héroe. O sea, hay que entrar en los Facebook de los chicos muertos, son angelitos que viajan, los tenemos acá. Es decir, es otro mundo, es otra cabeza, es otra cultura que nosotros, de este lado de acá, desconocemos. Mirá, en el año 2006, un periodista de O Globo hizo una falsa entrevista a Marcola, que es el jefe del primer comando de la capital, del PCC. Incluso acá había una célula, que acá había uno que lo mataron. No sé si se acuerda de ello. Lo mataron en la cárcel. Sí, sí. Marcola tiene 300 años de prisión. Está en una de las prisiones más seguras de Brasil, en San Pablo. Y esta falsa entrevista que hizo este periodista, y la buscan, está en internet, se llama Entrevista a Marcola, hace como que lo hubieran entrevistado a él, ¿no? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo que piensan ellos. Entonces cuando le dicen, yo era pobre e invisible y ustedes nunca me miraron durante décadas. ¿Les suena eso? Sí. Es lo que pasa acá.
Sí. Toman una trascendencia que... Claro. Ya tenemos que ir cerrando y me gustaría abordar, y vos lo trajiste además, el tema cárcel, ¿no? Cómo está influyendo también. Bueno. Muchas organizaciones, operaciones son comandadas desde la cárcel. Sí, totalmente. Y como para cerrar esto, ¿no? Porque teníamos la pata del análisis sociológico, la pata del reproche político, ¿no? Que de no hacerse cargo más allá de objetivos electorales. ¿Hay impericia también por parte de los ministerios del Interior? Pero por supuesto que lo hay, porque además cambió todo, el Ministerio del Interior cambió todo, desde las autoridades principales hasta los policías, pero directores. Lo que se estaba haciendo antes... no, también cometía errores también, por supuesto, pero había... A ver, vamos a entendernos, entre el mundo criminal y la policía hay contactos, hay negociación, hay confianzas o desconfianzas. Si vos cambiás todo de golpe, tenés que volver a regenerar todo eso. Pero lo primero que haces es tener desconfianza y golpear, ¿no? Entonces, ahí generás un ruido, generás un problema. Ahora, con el tema cárceles que vos me decís, efectivamente es un gran problema que tenemos con las cárceles. Primero que las cárceles se están explotando. No solamente que están explotando por la cantidad de gente, sino por lo que ocurre dentro de las cárceles, sino porque en las cárceles los presos están allí y no hacen nada, salen sin nada. Entonces, yo les cuento una anécdota que me pasó a mí. Voy a buscar, mi auto lo tenía estacionado detrás del Banco Central y veo allí un muchacho acostado, que no lo había visto, ahí donde está el Teatro Astral. Lo veo allí, me pongo a conversar con él y le digo, ¿vos dormís acá? Sí, yo duermo acá, pero hace poco que estoy, le pregunto, ¿y dónde comes? No, yo volqueteo. Un muchacho de 30 y pico de años, ¿no? Yo volqueteo. Volquetear es buscar la comida en la volqueta. Dice. Y hoy estuvo bravo, no encontré nada. Era un domingo. Yo me quedé muy mal, digo, porque me pegó ver eso. Entonces le dije, mira, yo vuelvo ahora, yo iba al teatro, en un par de horas vuelvo y te voy a dar algo, no sé cuánto hora. Perdóname, le digo, ¿dónde estabas? Y me dice, yo estaba privado de libertad. Pero claro, a mí, ¿quién me va a dar...? Mirá, muy correcto, A ver, una persona que vos podías entablar un diálogo, porque hay otros que no podés hablar directamente, pero con él podías hablar. Me dice, mirá, lo que pasa es que a mí nadie me da trabajo. Porque yo voy con mi currículum así, y donde dice últimos 3 años, donde trabajó, y dice Comcar, el señor que tiene que tomarlo, el empresario que va a tomarlo, agarra ese currículum y lo guarda y no lo toma, y toma otro, ¿no? Son cabezas que hay que ir entonces, cambiando, ¿no? sigue pagando afuera la culpa de haber cometido un error, haber robado, haber hecho lo que... O sea, ¿cuánto falta para que ese muchacho nuevamente robe? Nada. Nada, por supuesto. Antonio, muchas gracias. Esperemos que esta reflexión sirva para pensar Ojalá. y para exigir a las autoridades de este o cualquier otro gobierno, un camino de trabajo que vaya en esa dirección, que no va a ser breve, ¿no? No, ya lo creo que no, y cuesta mucho dinero, además. Y junta pocos votos. Muchas gracias, Antonio. Dale, gracias a ti. Cerramos por aquí entonces la charla con Antonio Ladra. Ya nos está convocando Vero Chevalier con el móvil. Se fue a Inumet. A ver qué es lo que va a pasar mañana. Adelante, Vero.